espero haberlo pronunciado bien, y a la doctora Viviana Mejía de COCREA, la Corporación Nacional para el Desarrollo de la Cultura y Economía Creativa. En este caso, quiero darle un saludo muy especial también a todos los empresarios que nos acompañan hoy, en especial pues a los llamados por la Cámara de Comercio de Cúcuta, pero los empresarios de Norte de Santander o del país que nos están acompañando en esta presentación. COCREA es la Corporación Nacional para el Desarrollo de la Cultura y Economía Creativa. Un eje fundamental para el desarrollo regional es este. Le quiero contar, doctora Valentina y doctora Viviana, que en reunión del Comité Universidad Empresa Estado relacionada en agosto del año 2021, presentaron en el marco de la agenda del Comité Universidad Empresa Estado unos 16 proyectos de economía naranja, ¿Se conecta, porfa? de los cuales ¿Ya? priorizamos ¿Ya 8 se conecta? proyectos, de los cuales priorizamos 8 proyectos para ser presentados en el marco de la agenda del Comité Universidad Empresa Estado, pero lo más importante es que más o menos le llegamos a unas 120 personas, y les contamos además que la convocatoria 2021 de COCREA permanece abierta para que puedan subir estos proyectos de economía, de cultura y de economía creativa a la base de datos de COCREA. Y hoy, pues venimos a presentarles a los empresarios de la región, Hijo de pucha. básicamente el decreto Eh, 697 del 2020. Doctor Gabriel, tiene abierto su micrófono. El sí. decreto 697 del 2020, en el cual pues necesitamos su apoyo fundamentalmente con unos beneficios tributarios para sacar adelante este importante eje económico regional. Así que estaremos atentos, doctora Valentina, doctora Viviana, a lo que nos puedan pues manifestar, y desde la Comisión Regional de Competitividad estaremos al tanto para ayudar tanto a los empresarios como a los postulantes a estas convocatorias, y ser como un enlace entre COCREA y ellos. Así que bienvenidos nuevamente, no me extiendo más y tienen la palabra. Muchas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias, José Gabriel. Entonces, para darle pues ya al inicio a la presentación, como les comentaba anteriormente, mi nombre es Viviana Mejía, líder de la gira nacional y perfilamiento, y le voy a dar la palabra entonces a Valentina Bieser, la subdirectora de Relacionamiento Estratégico aquí en COCREA, que nos va a contar cómo funciona el mecanismo, cómo esto se puede beneficiar para contribuir a la reactivación económica del departamento del Norte de Santander, cómo con los 7 proyectos que tenemos avalados en la región, ustedes pueden ser parte de esta transformación social, de contribuir al cambio que requiere tanto en este momento la cultura y la creatividad para poder llegarle a más personas y poder seguir cambiando las vidas de tanta gente que en este momento tan difícil que estamos viviendo ha sido fundamental para nuestra existencia. Entonces, te doy la palabra, Valentina. Buenos días. Muchísimas gracias, Viviana, por la introducción. Gabriel, José Gabriel, muchísimas gracias también por abrirnos este espacio. Quiero extender también un saludo muy especial aquí desde Bogotá, donde me encuentro, a todos los empresarios que se conectaron el día de hoy. Somos 18 conectados en este momento, según veo. Los quiero invitar desde ya a que me interrumpan, por favor, si algo no está claro, a que hagan preguntas. La idea es acá darles a conocer una oportunidad pues muy interesante para ustedes. Consideramos es un mecanismo muy nuevo todavía, porque COCREA existe desde hace un año, ya les voy a contar muy bien, pero entonces muchos todavía no nos conocen. Y es la primera vez que llegamos a Norte de Santander de manera virtual. Nos tocó así. Nos hubiera gustado poder estar allá con ustedes y conocernos en persona, pero bueno, acá estamos para presentarles COCREA, esta nueva organización, y sobre todo este mecanismo del cual ustedes se pueden beneficiar desde varias perspectivas. Entonces voy a poner una breve presentación y repito, cualquier duda o como ya pueden escuchar, yo no soy colombiana, yo soy de Austria. Entonces si me enredo mucho y no me entienden, por favor, sencillamente me interrumpen, porque la idea es que acá ustedes se vayan con mucha claridad sobre cuál es esta oportunidad.
Entonces, regálenme un segundito que voy a proyectar acá mi presentación. Porque yo no sé si por los perfumes y Antes de empezar, le recordamos a todos los asistentes, por favor, apagar sus cámaras y micrófonos para que no tengamos ningún problema en la transmisión y podamos escuchar bien la presentación. Gracias a ustedes. Yo ya no los estoy viendo, entonces agradezco si me pueden confirmar si están viendo bien la presentación. Todavía no. ¿No? ¿Nada? Entonces, espérenme un segundo porque... oh, my God. ¿Ahora sí? Sí, ahí está cargando, pareciera. Todavía no, vale. Allá, ahora sí. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, pues quisiera arrancar nuevamente, pues comentándoles quién es Cocarea. Básicamente somos una corporación mixta sin ánimo de lucro. Existimos desde hace un año, desde julio del 2020 y tenemos 4 socios fundadores. Nos crean básicamente 2 ministerios y 2 organizaciones privadas. Por el lado público están el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio, y por el lado de nuestros socios privados contamos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Confama. Entonces, el año pasado estas 4 organizaciones se juntan con el ánimo de crear Cocarea, que en primera instancia busca implementar el decreto 697, que es el decreto que nos menciona José Gabriel en sus palabras de apertura, y nuestra primera tarea es entonces la implementación de este decreto que prevé una deducción en su declaración de renta en la medida en que los contribuyentes de renta en Colombia apoyan proyectos culturales y creativos. Nosotros somos una agencia que entonces busca promover el sector cultural y creativos porque somos unos convencidos de que aquí está gran parte del potencial de Colombia en la creatividad y en la cultura colombiana. Entonces, pues ya se ha mencionado, básicamente es un mecanismo que se está implementando, que representado por ese decreto 697, y básicamente este mecanismo tiene 2 partes. Por un lado está toda la comunidad creativa y cultural de Colombia, los agentes culturales que son los que postulan sus proyectos creativos en nuestras convocatorias. Es decir, que en la medida en que un artista o un actor de la economía naranja de Colombia tiene una idea y la plasma como proyecto en nuestra convocatoria, pues puede hacerlo y puede acceder a un aval, es decir, que el proyecto pasa por un proceso de evaluación y en la medida en que cumple con un mínimo de requisitos, básicamente consigue este proyecto un aval. Una vez los proyectos están avalados, es donde nosotros en Cocarea buscamos conectar a los titulares de los proyectos con el sector empresarial, donde están pues también los contribuyentes de renta en este país, y buscamos, digamos, conectar a los 2 sectores con el ánimo de que los proyectos consigan financiación y en cambio los aportantes a estos proyectos, los contribuyentes de renta, pueden acceder a un beneficio tributario que es esta deducción del 165% del valor aportado en su declaración de renta. Entonces ya vamos a ver cómo se traduce esto, cómo impacta esto en términos económicos su declaración de renta. Pero es importante también en este momento recordar que no es solamente un beneficio tributario, o sea, un beneficio económico que ustedes podrán tener, sino también pues estos proyectos generan un impacto social y un impacto que nosotros en Cocrea a nivel nacional, porque nuestra convocatoria es nacional, estamos midiendo
también, digamos, cumpliendo con el sistema que promueve Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, que es un mecanismo bien interesante porque por un lado se obtiene un impacto económico, por el otro lado también hay un impacto social porque los proyectos que postulan en nuestras convocatorias siempre tienen este impacto específico, y también ya veremos este beneficio también podrá beneficiarles desde un punto de vista tributario. Entonces, en este sentido, Cocarea ofrece una oportunidad única con esta triple ventaja de beneficio tributario, reputacional y también del impacto social que generan los proyectos avalados en nuestras convocatorias. En otras palabras, si a ustedes les interesa saber en qué se usan sus impuestos y ahorrar, sobre todo en su pago de los impuestos, ese mecanismo puede ser muy interesante para ustedes. Si ustedes representan a compañías que también tienen, por ejemplo, líneas de responsabilidad social, pues en la medida en que canalicen estos esfuerzos mediante el mecanismo Cocarea al aportar a proyectos avalados en nuestras convocatorias, ustedes también podrán maximizar el impacto social de sus inversiones o donaciones que hagan a proyectos del sector cultural y creativo. Y pues por supuesto al vincularse a nuestro mecanismo también hay un aporte importante a la reactivación económica en el país y sobre todo apoyando un sector que ha venido creciendo antes de esta pandemia de una forma importante, generando empleo y pues aportando siempre más al PIB colombiano. Y pues finalmente también la apuesta en nuestros proyectos puede pues favorecerle a su reputación. Cocarea tiene, digamos, o nuestro mecanismo tiene 4 atributos que nos gusta como resaltar. Pues primero, la deducción en su declaración de renta. Entonces, le estamos ofreciendo el incentivo tributario más flexible y más atractivo que exista en este momento en Colombia. Ya vamos a ver la matemática del incentivo tributario, en qué se traduce esa deducción del 165%, pero lo más claro es que este incentivo es como muy llamativo desde un punto de vista económico. En segundo lugar, nuestras 2 convocatorias, la del 2020 y la del 2021, pues en este momento ha arrojado ya unas postulaciones importantísimas. De los casi 1000 proyectos que se han postulado, 400 cumplieron con los requisitos, los hemos revisado, hemos corroborado que son técnicamente viables y sobre todo también bien estructurados desde un punto de vista financiero. Entonces ya cuentan estos más de 400 proyectos con el aval de Cocarea. Esto significa que están listos para ser ejecutados en la medida en que consigan ya la financiación para sus proyectos. Es importante resaltar también que el 30% de cada proyecto lo aporta el titular mismo del proyecto. Es decir, que realmente estamos buscando hasta el 70% de financiación para estos proyectos, que además están en todo el país, como lo decía Viviana al inicio. En la región norte de Santander tenemos 7, que pues quisiéramos que ustedes conozcan. Entonces, pues en este momento les estamos explicando cómo funciona la dinámica del mecanismo, pero pues en un segundo tiempo nos encantaría poderles traer a colación este pequeño portafolio de 7 proyectos en Cúcuta y en otros municipios del norte de Santander, que ustedes podrían apoyar con el ánimo de impactar directamente en la zona de influencia también de sus operaciones, de sus compañías. El tercer atributo que quisiéramos presentarles es que Cocarea además ofrece un mecanismo transparente. Todos los proyectos, sobre todo los que exceden un valor de 100 salarios legales mínimos vigentes,
O sea, estamos hablando de proyectos de 90 millones aproximadamente. Todos se ejecutan a través de un mecanismo fiduciario, a través de patrimonios autónomos, esto con el ánimo de que los aportantes, o sea, aquellos contribuyentes de renta que apuestan, que invierten en estos proyectos, puedan tener toda la tranquilidad en términos de la ejecución del proyecto y de sus recursos. Entonces, Cocarea también hace un seguimiento de la ejecución de los proyectos, se generan reportes de manera que el aportante pueda sentirse absolutamente tranquilo con un mecanismo muy confiable y serio. Y el último elemento que les quiero comentar es que Cocarea también ofrece la posibilidad de vincularse en diferentes medidas a los proyectos como tal. O sea, existen dos modalidades de aporte. Uno puede, como contribuyente de renta, como aportante, optar por una modalidad, digamos, que obedece más a una filosofía filantrópica, o sea, uno sencillamente apoya un proyecto del cual, el cual le parece bonito o que le parece impactante o estratégico por algún motivo empresarial de sus compañías. Entonces, uno hace básicamente el aporte, obtiene el certificado de inversión o donación que emite el Ministerio de Cultura a cambio del aporte y básicamente no se involucra más en el proyecto. Pero también hay una segunda modalidad, una segunda posibilidad de vincularse, que es la manera de inversión, que es donde el aportante básicamente viene siendo como un patrocinador, si así lo desea, es decir, puede tener como una presencia de marca adicionalmente al beneficio económico de Cocarea, o puede incluso negociar con el titular del proyecto otras condiciones para hacer este aporte a su proyecto. Es decir, que entonces el aportante recibiría el certificado de inversión o donación por el 165% del valor aportado, más todos aquellos beneficios adicionales como equity, como una parte de boletería, como visibilidad de marca, o todo lo que uno negocie entre aportante y titular del proyecto, sería adicional al beneficio de Cocarea, y Cocarea no se intromete en esas negociaciones. Eso es netamente, esos beneficios adicionales son netamente entre el titular del proyecto y la compañía que invierte al proyecto. En ambos casos, llámese donación o llámese inversión, el certificado que ustedes obtienen es exactamente el mismo, y es este certificado que ya he mencionado del 165% del valor que ustedes aporten a un proyecto. Estos certificados los emite el Ministerio de Cultura y son certificados que se comportan en la práctica como títulos valor, es decir, que son negociables en el mercado secundario de valores y tienen una vigencia de 2 años. Tienen una vigencia de 2 años porque son aplicables a la declaración de renta del año en el cual ustedes hacen la inversión. Es decir, si ustedes invierten en uno de los 7 proyectos disponibles en Norte de Santander, este año ustedes recibirán a los 15 días básicamente de haber efectuado su inversión o de haber hecho el giro al patrimonio autónomo del proyecto, ustedes dentro de los 15 días hábiles van a recibir este certificado de inversión o donación por parte del Ministerio de Cultura, y lo podrán aplicar en su declaración de renta del 2021, que es la que se presenta en el 2022. También se pueden fraccionar estos certificados si, por ejemplo, lo quieren vender parcialmente, y pues es muy interesante, es bueno que sus estrategas financieros en las empresas lo conozcan, porque básicamente se puede utilizar de acuerdo al momento en el cual se
hace la declaración de renta, se pueden comprar, vender, ya se está, digamos, dinamizando un mercado de estos certificados y así se les vuelve también una herramienta estratégica al momento de hacer su planeación financiera, por ejemplo. Bueno, acá les cuento muy rápidamente cómo es este beneficio en términos matemáticos. Claramente, cualquier declaración de renta es mucho más compleja de este ejemplo. Sin embargo, me interesa que entiendan, digamos, en principio cómo funciona esa deducción. Y básicamente es eso, es una deducción, no es un descuento. Entonces, tratándose de una deducción del 165%, básicamente nosotros al aplicar ese beneficio en la declaración de renta, vamos a afectar la renta líquida gravable, es decir, la base de cálculo sobre la cual uno calcula el impuesto de renta, que este año es el 31%. Entonces, si mi base gravable es 1,000 pesos, y yo tengo derecho a aplicarme esa deducción, por ejemplo, por un valor de un aporte de 100 pesos, yo tendría entonces derecho de aplicarme una deducción del 165% de 100, o sea, 165, y eso lo puedo deducir de mi base gravable de los 1,000. Con eso mi base gravable ya no son 1,000, sino se reduce a 835 pesos. Y entonces es sobre esta nueva base menor de 835 pesos que yo calculo el impuesto de renta. Entonces yo no voy a sacar el 31% de los 1,000, sino lo voy a hacer sobre los 835. Entonces, al calcular el impuesto sobre esta base inferior, me da 258 pesos los que tendría que pagar en impuesto de renta. Y básicamente, si no hubiera tenido la deducción de los 165 pesos, si no hubiera hecho el cálculo sobre los 1,000 pesos, mi renta hubiera sido el 31% de los 1,000 pesos, o sea, 310. Y entonces acá se evidencia que hubiera pagado pues 51 pesos, 51,15 pesos más que en el escenario donde tuve la deducción. Esto puede parecer un poquito enredado, sin embargo, en nuestra página web, que es www.cocrea.com.co, en la sección de aportantes, tenemos una calculadora donde, digamos, ustedes pueden introducir el valor que aportarían a un proyecto y de inmediato esta calculadora pues saca la cuenta de cuánto sería su ahorro y de cuánto también sería el valor del certificado que ustedes obtienen, que se pueden deducir de su renta líquida gravable del año donde presentan este beneficio. Entonces, en otras palabras, por cada 100 pesos que ustedes invierten en uno de nuestros proyectos, ustedes van a recibir de vuelta 51 pesos, o sea, más del 50%. Es decir, que este mecanismo sirve para que les rinda la plata que ustedes invierten en los proyectos de impacto social que ustedes quieran apoyar, y pues tienen un ahorro de más del 50% de su inversión. Por eso al principio decía que este es el beneficio más atractivo que exista en este momento en Colombia, porque básicamente son proyectos de todas las temáticas del sector de la economía naranja, o sea, del sector cultural y creativo, y todos esos proyectos ustedes los pueden apoyar obteniendo el 50% de ahorro de lo que inviertan en esos proyectos. Hay unos requisitos, digamos, importantes en cuanto a los titulares. Los titulares tienen que contar con una cierta experiencia, tienen que contar, digamos, dentro de sus roots, dentro de sus papeles, con los códigos SUS de la economía naranja. Solo proyectos solo agentes de la economía naranja pueden postular proyectos en nuestras convocatorias. Pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, públicas o privadas. Y para los aportantes, en cambio, realmente el único requisito es que sea declarante de renta en Colombia. Eso es lo único que ustedes necesitan, pues más su interés de invertir en esos proyectos para poderse vincular como aportante en
en nuestro mecanismo. Todos los proyectos avalados están disponibles también en nuestra plataforma web. En la sección de proyectos están todos los 400 proyectos que actualmente tenemos dentro de nuestro portafolio y que ustedes pueden conocer. Y pues si les interesa, digamos, hacer sus aportes a ello, no es más que contactarse con nosotros a través de nuestros aliados, como lo es la Cámara de Comercio de Cúcuta, y pues nos encantaría también, como lo decía al principio, podernos sentar uno a uno con ustedes, entender cuáles son sus intereses, sus líneas estratégicas, sus intereses de inversión social en los municipios donde están activas sus empresas, y pues les podríamos armar una pequeña muestra también de proyectos que le apuntan a sus intereses, pero para eso pues ya tendríamos que sentarnos uno a uno para conocernos mejor, pero el único requisito realmente es que declaren renta en Colombia para poder participar. Hay diferentes modalidades de participación. Si ustedes representan empresas que también manejan temas de la economía naranja y tienen, digamos, los códigos respectivos en su RUT, también podrían postular proyectos en nuestras convocatorias bajo la modalidad que llamamos co-crecer. Eso es únicamente viable para MIPYMES. Entonces, si ustedes representan una MIPYME de la economía naranja, pueden presentar un proyecto propio y pueden invertir o donar para su propio proyecto y así acceder al beneficio. También es posible que los proyectos que quieran postularse lo hagan de la mano con un inversionista ya identificado, es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen pues conocidos o trabajan con fundaciones u otros agentes de la economía naranja que quieran postular sus proyectos y ustedes desde ya saben que quisieran pues invertir en esos proyectos porque les interesa hacerlo por algún motivo, pues pueden postularse incluso en conjunto y eso sería la modalidad co-creemos. Y pues hay muchos agentes culturales que tienen muy buenas ideas, que tienen muchas ganas de ejecutar proyectos de alto impacto en sus municipios y que no tienen las conexiones con los empresarios o con el sector privado aún. Entonces son esos 400 proyectos que yo menciono tanto que se han postulado bajo esta última modalidad que se llama Banco Crea, y que son entonces todos esos proyectos que todavía buscan financiación y de los cuales 7 se encuentran ubicados en el norte de Santander. Para resumir, digamos, todo el cuento, pues invertir en cultura, que es también el nombre de una campaña comunicacional nuestra, no es algo que todo el mundo hace. Digamos, en Colombia hay unas cuantas empresas que tradicionalmente pues hacen esa apuesta en la cultura colombiana, en la esencia de Colombia, pero nosotros quisiéramos que muchas más empresas como ustedes en el norte de Santander invirtieran en estos proyectos, y entonces nos gusta enfatizar que invertir en cultura, si bien no siempre es obvio, pues es un mecanismo para generar empleo, es también el mejor negocio actualmente gracias a este beneficio tributario que les he comentado. Es también la oportunidad en esta pandemia de generar nuevas oportunidades en las regiones, y básicamente en términos más generales es invertir en Colombia, porque en últimas pues la cultura es lo que nos distingue de cada otro país, y creo que en Colombia pues hay un potencial especialmente importante en términos de creatividad y cultura. Creo que es un país que se destaca por la sazón colombiana. Es por eso que aquí estamos también unos cuantos que nos hemos enamorado de ese país. Mi invitación es que conozcan más sobre nuestros proyectos, empezando por los proyectos que tenemos en el norte de Santander. Como lo decía José Gabriel, la convocatoria para postular proyectos sigue abierta
Básicamente es una convocatoria que sigue abierta todo el año, entonces siempre estamos recibiendo nuevos proyectos, siempre estamos evaluándolos y siempre salen nuevos proyectos avalados, o sea, proyectos que hacen parte de ese grupo de excelencia, proyectos en todo el país, de todas las temáticas, de música, de temas audiovisuales, de temas patrimoniales, incluso temas de desarrollo de software, baile, realmente hay de todo un poco. Y nada, ojalá este mecanismo sea de su interés. Los invito a que conozcan, a que chismoseen nuestro portafolio de proyectos y sobre todo a que nos contacten directamente o con la Cámara a través de la Cámara de Comercio para pues entender mejor cómo pueden beneficiarse de este mecanismo que hemos tratado de comentarle acá en pocos minutos de qué se trata, pero realmente cada empresa puede beneficiarse de forma distinta, bien sea a través de sus intereses de mercadeo y patrocinio, o si tienen líneas de responsabilidad social empresarial, o también si tienen programas de bienestar para sus empleados. Muchos de nuestros proyectos se prestan para digamos, complementar una oferta que ustedes puedan tener para sus empleados. Digamos que hay varias formas de beneficiarse que ya están cristalizándose, que con muchísimo gusto les podemos aclarar a manera bilateral, uno a uno. Es para nosotros también un placer conocer a las empresas y sobre todo entender cuáles son sus intereses específicos, porque así también nosotros podemos llegarles con una oferta muy a la medida que pueda, digamos, apuntarle a sus intereses y estrategias corporativas. Entonces, si tienen preguntas, acá estamos. Sí, vale, Viviana. tenemos preguntas. Muy bien, entonces yo ya apago acá para volver a verlos. Buenos días. Y lista para las preguntas o dudas que tengan. Listo, entonces adelante. tenemos una primera pregunta aquí en el chat y nos pregunta Dixon, ¿el descuento es aplicable inmediatamente o se debe esperar el siguiente año gravable? Básicamente el Dixon, ¿verdad? Sí, Dixon. Hola, Dixon. Básicamente la deducción es aplicable en la declaración de renta para el año en el cual se hizo la inversión. O sea, si inviertes hoy, este año 2021, podrás aplicar el beneficio en la declaración de renta del año 2021 que se presenta el próximo año en el 2022. De acuerdo. Una pregunta que nos hacen mucho, Valen. No sé si Dixon haya sido clara la respuesta, quizás, no sé. Fue clara, muchas gracias. Ok. Y sí, tiene razón, es una deducción, perdón, no es descuento de renta. Exacto. O sea, por ejemplo, Dixon, muchas empresas deciden canalizar sus recursos de inversión social a través de fundaciones. En las fundaciones, básicamente, el beneficio es un descuento del 125%. Aquí tenemos una deducción del 165%. Eso se convierte en un ahorro distinto y el nuestro es mayor. Entonces, es por eso que siempre recalcamos que es el beneficio más atractivo porque, pues, económicamente, como lo decía, más del 50% de lo que le metes a un proyecto se te devuelve bajo la forma de un ahorro y ese ahorro lo ves cuando haces la declaración de renta y pagas menos impuestos a la DIAN. La DIAN deja de recibir el 50% de lo que tú inviertas en un proyecto. De este valor. Listo, tenemos otra pregunta que nos hace Pablo, que nos pregunta si las empresas pueden invertir en proyectos ligados a su propia marca. Creería que sí, o sea, sí. En la medida en que la empresa puede, es una MIPYME, puede postular sus propios proyectos y entonces ahí aplica el caso al 100%. Y adicionalmente, digamos que la empresa podría hacer presencia de marca, si así lo desea, invirtiendo en otros proyectos, si así le conviene, si los proyectos, por ejemplo, son compatibles con la estrategia de marca específicamente.
Exacto, si se están alineados a proyectos que se asemejan con ellos, o también, por ejemplo, Pablo, en otros casos pueden ser que uno invierte proyectos en la zona de influencia donde está ubicada la empresa, la fábrica, o que tiene que ver mucho con la población beneficiada, o por el contrario, que no se tiene cercanía con esas y se quiere abrir una puerta para conectarse con la población, con este municipio en particular, o porque hay un interés en promover como una estrategia nueva también los valores que comparte el proyecto. Nos pregunta entonces Dixon, también mi empresa es de ingeniería eléctrica. ¿Nos puedes dar un ejemplo de un proyecto cercano a esta rama que aplique a dicho proyecto, por favor? Dixon, ¿tú me puedes comentar un poquito mejor? No sé si entiendo bien la pregunta. Si quieres, prende tu... Sí, buenos días. No, pues Hola, hola. como somos ingenieros, pues digamos como que nuestra rama no está como muy aplicada a los eventos culturales, ¿sí? Como explicabas. Entonces, de pronto, si tienes algún ejemplo en el que dentro de la rama de la ingeniería podamos aplicar a este o algún proyecto que este decreto aplique. No sé, supongo dar clases de ingeniería a poblaciones vulnerables, un ejemplo. No sé si eso aplica como para que nuestro conocimiento pueda aplicarse también y poder generar nuestros propios proyectos también que apliquen a este tipo de decretos, de beneficios. Sí, yo creo, Dixon, que podríamos pues ya sentarnos y mirar un poquito, chismosear, digamos, en conjunto cuáles proyectos podrían, digamos, entrar dentro de sus líneas de trabajo, si ustedes, digamos, tienen algún interés de apoyar ciertas poblaciones, todo eso se puede filtrar en nuestras bases de datos. En términos generales, y Vivi, por favor, me complementas acá, lo que estoy viendo acá, por ejemplo, en Cúcuta, y no sé dónde opera tu empresa, pero, por ejemplo, tenemos un proyecto pues, artístico que se trabaja con la población entre Colombia y Venezuela también, en Cúcuta y San Antonio del Táchira, entonces digamos que hay un proyecto muy específico ahí. También tenemos unas producciones audiovisuales, un seriado web, por ejemplo, de varios capítulos donde se abordan temas, digamos, de familia y de jóvenes. Entonces, digamos que son temas muy específicos, pero podríamos ver si hay algo que se ajusta, digamos, a sus... sí, a sus actividades y su zona de influencia también o su zona de impacto como compañía. Entonces, tocaría ver. De acuerdo, y una cosa también que me gustaría complementar, Vale, si me lo permites, con respecto a la pregunta de Dixon. Sí, uno puede postular proyectos, como les comentaba, tienen que ser parte de los 103 códigos IUS, pero adicionalmente también la idea es que no todo tiene que estar como tan, porque soy una empresa de ingeniería, tengo que apoyar proyectos de ingeniería necesariamente, sino que también los invitamos a ver otros proyectos que sean de pronto proyectos que quieran ustedes como beneficiar a la comunidad transmitiendo esta posibilidad de expandir la cultura o expandir la creatividad. Bueno, tenemos la mano levantada de José Gabriel Román hace un ratico de la Comisión Regional. José Gabriel, te damos la palabra. La José. Estás en mute. Qué pena, gracias. Como les contaba, y lo dije al principio y lo dijiste tú también, Valentina, la convocatoria sigue abierta. Sí. Y lo que decía Viviana ahora es que cuando abrimos la página de Cocrea y entramos a la convocatoria, observamos dónde están todos esos códigos CIU sobre los cuales se pueden presentar proyectos de economía naranja. Pero tenemos ya algunos proyectos que están validados y aprobados por Cocrea para salir a buscar esta cofinanciación, en la cual el que presenta el proyecto tiene que colocar el 30% y el empresario que va a apoyar a este evento cultural o esta presentación cultural y además se va a ganar el beneficio tributario, tiene que aportar un 70%. Tengo que decir, Valentina, y me corriges, que este 70% no necesariamente lo aprueba un empresario, sino un banco de empresarios. Es decir, ¿sí? Digamos que
Los aportantes pueden ser múltiples, o sea, por cada proyecto puede haber diferentes aportantes. Nosotros lo que hacemos en CoCrea es básicamente apoyamos a los titulares a que se relacionen con estos aportantes en para sus proyectos. Muchos agentes culturales no tienen acceso a todos ustedes, no están acostumbrados a buscar, digamos, los recursos en el sector privado. Muchos de los agentes culturales, aunque obviamente hay de todo, pero muchos van y buscan en las convocatorias públicas, estímulos, etcétera. Hay diferentes programas donde ellos pues se financian. Acá lo novedoso de todo esto es que realmente en este momento estamos buscando hacer el puente con ustedes y toda la comunidad del sector privado para que el sector privado pueda tener esa oportunidad de acceder a un beneficio, pero la oportunidad también es la de conectarse con esos agentes culturales que proponen unas cosas muy chéveres y muy impactantes y de mucho interés para un empresario porque impactan donde el empresario trabaja y pues tienen un efecto social que además estamos midiendo y lo estamos haciendo a nivel nacional. Pero para volver al tema, José, cada proyecto, porque tenemos también proyectos muy amplios que buscan miles de millones de pesos, hay de todo, pero por supuesto que cada proyecto puede tener varios aportantes que nosotros estamos identificando y cada aportante obtiene su certificado por el aporte que él haga. Entonces, eso es interesante también porque uno no depende de los demás aportantes, sino que uno hace su aporte, obtiene el beneficio y obtiene el certificado y se lo aplica en su declaración de renta sin depender de los demás o de la ejecución del proyecto. Porque eso es importante también. Fue más de un aportante, no hay una limitante en ese sentido. Y te interrumpo, Ale, porque tenemos a Carol que nos estaba haciendo una pregunta. Carol, te damos la palabra. Hola, Carol. Ok, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo entré un poquito tarde, pero de igual manera, pues algo lo entiendo. Pertenezco a una fundación, tengo una fundación, pero la pregunta es, ¿cómo funciona con las fundaciones? Porque hablaban de que el 30, bueno, me enredé ahorita al final con ese tema del 30 y del 70. No sé cómo funciona con las fundaciones para un proyecto que tengo hace mucho. ¿Tú quisieras postular un proyecto? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una empresa musical, es una fundación, pero trabajamos toda la parte musical y he necesitado bastante, pues, como asesoría respecto a cómo proyectar mi propuesta, ¿sí? Okay. Pero no sé cómo funciona con las fundaciones, si es igual que las MIPYMES, o bueno, esa es mi inquietud sobre todo. Mira, como fundación, o sea, como persona natural, jurídica, pública o privada, es decir, todas las modalidades pensables, incluyendo las CESALes, pueden postular proyectos en nuestras convocatorias. Entonces, lo primero o sea, sí podrías postular muy seguramente si me dices que tienes un tema de música, pues también cuentas con el SIU respectivo en tu RUT. Entonces, en la medida en que cumples los demás requisitos que puedes consultar en los términos de referencia en nuestra plataforma, tú puedes postular tu proyecto con un inversionista que posiblemente ya tengas o con un donante que posiblemente ya tengas identificado, y si no, pues bajo la modalidad Banco CREA, entonces entrarías dentro del portafolio de proyectos que nosotros ayudamos a promover, como lo son los 7 proyectos de Cúcuta que comentábamos hoy aquí en la comunidad empresarial. Perfecto. Valentina, y si me permites, y Viviana, pues les ofrecemos la Cámara de Comercio en el 5º piso, el doctor Gabriel Silva, o la Comisión Regional de Competitividad, que también tenemos oficina en el 5º piso, y cualquier asesoría o acompañamiento estamos dispuestos a colocarlo, aunque Viviana ya colocó la convocatoria de CoCrea en el chat, pero cualquier cosa, ayuda, apoyo o algún tema en los cuales crean que podemos ayudar, con el mayor de los gustos estamos atentos. Muchísimas gracias. La verdad, nosotros los quisiéramos invitar a todos a que hablen de CoCrea, a que nos ayuden a regar la voz y sobre todo a atreverse, digamos, a hacer este acercamiento con personas que tienen buenas ideas, que quizás no conocen o se alejan un poquito, como lo decía Dixon, de los
centros de sus negocios, ¿no? O sea, no es tan evidente porque una empresa de ingeniería debería apoyar un proyecto cultural y creativo, pero entonces los invitamos a que pues evalúen las posibilidades y que se atreven a hacer este acercamiento que no es tan normal quizás entre esos sectores, son conexiones un poquito raras, pero que pueden generar un impacto que es de beneficio para ambas partes. Realmente es un mecanismo que satisface los intereses de todos los involucrados, es un mecanismo bien integral en su concepción. Entonces, muchísimas gracias por el ofrecimiento. Nos encantaría poder realmente gestionar esas reuniones con las personas aquí presentes, interesadas, para poderles comentar bien. Entonces, si la Cámara nos ayuda con estas gestiones y nos agiliza las gestiones, con muchísimo gusto lo hacemos. Claro Perfecto, que sí. vale. Yo quería comentar un par de cositas. Uno, para las personas que están preguntando cómo se necesita, qué son los requerimientos para postularse para la convocatoria, encuentran esto en el chat, en la página de CoCrea. Adicionalmente, todos los miércoles a las 4 de la tarde tenemos conexión CoCrea que le permite a todo el mundo hacer las preguntas puntuales que tienen sobre su postulación, para que puedan resolverlas y puedan hacer un poco más ágil su postulación. Adicionalmente, todas las preguntas que nos están haciendo con respecto a si hay asesorías a los titulares de proyecto que se hacen uno a uno, CoCrea como tal no lo hace, por eso tenemos el espacio de la conexión CoCrea, Perdón, pero nos están ofreciendo la Cámara que ellos los pueden acompañar en ese proceso, sino que había una pregunta muy importante que quería compartir contigo, ¿vale? Que es que si hay inversiones, si las inversiones tienen un mínimo, que me parece importante que habláramos de eso antes del tiempo de la sesión. Sí, solo un tema sobre esas conexiones CoCrea para que todos entendamos. Eso es básicamente el nombre de un formato que nosotros usamos cada miércoles a las 4 de la tarde mediante nuestro Facebook y demás redes sociales, donde precisamente se les aclaran las dudas a los postulantes de los proyectos. Entonces, con las conexiones que nosotros utilizamos así a manera muy coloquial ya, es el nombre de sus formatos. Y con respecto a la pregunta si hay un mínimo, digamos que para efectos de inversiones no, en teoría, para efectos de postulaciones de proyectos sí. Digamos que los proyectos más chiquitos que tenemos son de unos 35 millones, el tope es 60.000 millones. O sea, un proyecto, y además los proyectos pueden ir a 3 años máximo. Entonces tenemos unos proyectos muy grandes, unas construcciones de infraestructura también para la cultura, como lo es la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, aquí en el centro de Bogotá. También pues grandes festivales, como lo puede ser el Festival de Música Clásica de Cartagena, que de hecho es un proyecto que ya va andando en ejecución. Hasta proyectos muy chiquitos, por ejemplo, del artesano, que promueve, digamos, una nueva serie de producciones artísticas. Digamos que hay de todo, y también en todo el país, desde las ciudades hasta los municipios más alejados. Los aportes no tienen mínimo como tal. Sin embargo, para que valga, digamos, la pena también, y para que un proyecto también pueda, digamos, tener un flujo de caja continuo o que cubra las necesidades de la ejecución de su proyecto, pues siempre es recomendable que los aportes pues sean de un monto que realmente, o sea, no tiene mucho sentido que a un proyecto de 1.000 millones se le haga un aporte de 5, porque con el aporte de 5 millones el titular del proyecto que está buscando 1.000, pues no va a poder ejecutar gran parte de su proyecto. Sin embargo, no hay un piso como tal, y pues se puede mirar dependiendo del proyecto, que es lo más conveniente. Perfecto, vale, muchas gracias. Con respecto, tenemos otra pregunta que sí,
Dice, Pablo nos dice, el 30% de lo que aporta la persona que se postula al proyecto debe ser capital o puede ser, digamos, aportes de los mismos servicios que necesita el proyecto para ejecutarse. Sí, Pablo, ¿verdad? Correcto, Pablo, los aportes del titular del proyecto pueden ser en especie, o sea, puede ser toda la infraestructura que pongan, el material que pongan, el trabajo de las personas vinculadas al proyecto. En cambio, el aporte del aportante, del inversionista, es en efectivo. Inversionista o donación siempre es en efectivo. Exacto. Le recordamos a todos, por favor, inscribir sus datos en el formulario que nos ha compartido Gabriel por el chat para que tengamos sus datos. También aquí estamos pendientes de cualquier información adicional que puedan tener. Y si hay alguna pregunta adicional, por favor, si nos la quieren hacer, nuevamente les dejo mi contacto para que nos puedan escribir y también pues a través de la cámara, si se sienten más cómodos, también con ellos pueden hacer sus preguntas y esperamos entonces que esto sea de interés porque lo que más importante nos parece es compartirles a ustedes ahora, si de su interés, los proyectos que han sido avalados para que en una próxima sesión podamos contarles cuáles son estos proyectos en los que pueden invertir sus recursos y contribuir a este cambio. Sí, aquí Nini Vera nos está preguntando cuáles son los 7 proyectos que ya están aprobados en Norte de Santander. Si quieres, Nini, te podemos mandar con mucho gusto el listado completo para que lo veas y así se lo mandamos a todos que nos dejan los datos. Les podemos mandar el portafolio de los 7 proyectos para que los vayan viendo si quieren. Y no es más que dejarnos su mail y les mandamos esta información, si estás de acuerdo, Nini. Yo quisiera también, antes de cerrar acá, pues agradecer muchísimo a la Cámara de Cúcuta y a todos los involucrados a convocarlos a ustedes, los empresarios del Norte de Santander, y agradecerles mucho su tiempo y su interés. Nosotros acá en Cocarea somos unas 20 personas. Es realmente algo muy nuevo, como les decía al principio, y nos estamos esforzando mucho de cumplir con la promesa de valor de llegarle realmente a todos los empresarios y agentes culturales en todo el país. Estamos trabajando con los ministerios, con nuestros aliados para poder, digamos, extender nuestros brazos a todos los rincones de Colombia, pero indudablemente no sería posible sin el apoyo de aliados como lo son las cámaras y en este caso pues la Cámara de Comercio de Cúcuta y todos los aquí presentes, que quiero agradecer en verdad de corazón por darnos esa oportunidad y por la confianza para presentar esta cosa tan nueva, tan rara. Y por también ofrecernos su apoyo, digamos, para el seguimiento en este ejercicio que estamos haciendo con todos los empresarios de Norte de Santander. Entonces, muchísimas gracias y extiendo también un saludo muy especial de nuestra directora Mónica, que hubiera querido hacer un saludo hoy, pero por motivos de agenda no pudo estar aquí. Pero entonces, realmente muchísimas gracias. Estamos muy, muy felices de contar con personas como ustedes que nos dan la mano. Muchas gracias, Valentina. Bueno, no, y a todos, a Gabriel, muchísimas gracias, Isabel, por haber permitido este espacio. También los invitamos a que en la página de CoCrea, en la sección de proyectos, pueden conocer todos los proyectos que han sido avalados hasta el momento en la convocatoria. Y nuevamente les dejamos aquí, les dejo mi contacto para que nos escriban sus inquietudes y especialmente si están interesados en conocer más sobre cómo pueden apoyar estos proyectos aquí en la región de Norte de Santander. Entonces, un agradecimiento a todos. José Gabriel, muchas gracias por permitirnos nuevamente este espacio y quedamos pendientes de lo que ustedes necesiten. Bueno, Vale, muchísimas gracias. Esperamos saber de ustedes.
Doctora Una Valentina, muchas última gracias. cosita. Doctora Viviana, muchas gracias. Doctor José Gabriel, muchísimas gracias. Y a todos los asistentes igualmente por habernos acompañado. Les agradecemos por esta socialización y presentación del programa. Y me resta solamente desearle un feliz día, una feliz tarde a todos los asistentes y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a sus inquietudes, dudas, Cámara de Comercio, Gabriel Silva, o a través de la Comisión Regional de Competitividad. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, Gabriel. una cosa que quería añadir adicional, la última cuña. Esta sesión va a quedar grabada en las redes de la Cámara de Comercio para que entonces, si quieren volver a revisar, a entender algo más del mecanismo, lo pueden consultar ahí nuevamente o lo pueden compartir con sus amigos o otros empresarios que consideren que podría ser de interés de ellos. Así es, Viviana. Muchísimas gracias por ese mensaje. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Gracias, chao. Chao. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Feliz día.